Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Buenas noches otra vez con las y los sobrevivientes. Me han hecho varias preguntas, pero voy a tratar de concentrarlas por el tiempo. Sobre los pueblos en aislamiento. Bueno, alguna vez algún ministro dijo que había que consultarles, pero aquí más bien las directrices de Naciones Unidas sobre los pueblos en aislamiento, llamado voluntario o contacto inicial, más bien obligan a que el Estado se abstenga de contacto. Y hay directrices justamente para la protección de sus territorios y para evitar el contacto que se ha demostrado resulta fatal, sobre todo por el tema inmunológico, ¿no? Una gripe, algo simple, puede exterminar un pueblo como ha acontecido. Entonces, en este caso, más bien hay todo un sistema de protección de reservas territoriales, como se llama en el caso del Perú, u otro tipo de nombres que tienen los distintos países donde hay pueblos en aislamiento. Con relación a cuál es el acto que se consulta, ¿no? Si ya de la exploración, de la explotación, o tiene que ser desde la exploración. Ya las observaciones de la OIT en esta materia han sido bastante explícitas, que se consulta desde el primer acto, o sea, antes de que haya un acto de explotación físico, tiene que ser desde la exploración. E inclusive, como decíamos antes, la OIT contempla la consulta y participación en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo. Es decir, no solamente hay que esperar cuando ya va a haber un acto concreto, una carretera, un pozo petrolero, sino desde antes, desde la elaboración misma del plan de desarrollo. Luego, ¿qué es lo que tiene que garantizar el Estado? No solamente tiene que garantizar que haya este proceso de consulta, sino que también tiene que garantizar, según el artículo 7 del convenio 169 de la OIT, que el acto va a mejorar las condiciones de vida, salud y trabajo de los pueblos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado enfocados en la parte procesal de la consulta. Sin embargo, hay una serie de derechos sustantivos que tienen que garantizarse también con la consulta. O sea, cuando, por ejemplo, el Estado al final toma una decisión y saca una resolución después de un proceso de consulta y toma la decisión si hace o no una obra, tiene que decir, número uno, este pueblo fue consultado. Número dos, este proyecto, esta obra, va a mejorar las condiciones de vida, salud, educación, trabajo de este pueblo. Número tres, está respetando las prioridades de desarrollo de este pueblo. Cuatro, se han hecho estudios de impacto ambiental, social, cultural, espiritual. El convenio no solamente dice que se requiere un estudio de impacto respecto al medio ambiente, sino que los pueblos interesados deben participar con el Estado en estudios de impacto o incidencia, dice el convenio, como digo, social, cultural, etc. Otra pregunta es sobre todo el tema de del reglamento. Si el reglamento, ¿quién lo hace? ¿Cómo hace? Si va a haber un reglamento sectorial o un reglamento transectorial, etc. Aquí justamente esta tarde hemos tenido una reunión convocada por el viceministro de Interculturalidad con los diferentes sectores. También estaban aquí varios de los que están aquí presentes, para instalar justamente un mecanismo de consulta desde dentro del Estado para la elaboración del reglamento. Se nos ha encargado a INDEPA conducir justamente todo este proceso consultivo, participativo para la elaboración del reglamento. Tenemos muy poco tiempo porque la ley empieza a regir en 90 días desde la publicación de la ley,
lo cual achica los tiempos y efectivamente plantea muchos retos. En primer lugar, entonces, estos días se están convocando diferentes mecanismos de participación de instancias estatales como mesas técnicas, para justamente contar con el aporte del sector energético y de los distintos otros sectores que ya han tenido experiencias, llámese de audiencias informativas o consultas desde el Estado. También, por ejemplo, el jueves y viernes arrancamos un taller y un proceso de participación y consulta con las organizaciones de los pueblos indígenas, porque ellos han sufrido la falta de implementación de este derecho desde 1995 y tienen experiencias muy negativas sobre lo que han sido las obras de desarrollo en el país sin su consulta y participación. Entonces estamos, como decía Víctor, ¿no?, tratando de reconstruir las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. El Estado es muy grande, entonces las y los funcionarios concretos, quienes tenemos algún puesto con algún pequeño o gran poder, tenemos que utilizarlo justamente para la reconstrucción de esas relaciones, para recuperar la confianza. Me decía hace unos días las dirigentes de 4 federaciones del río Pastaza, de las cuencas del Amazonas, ¿no?, Marañón, Tigre, etc., decían: nosotros ya no confiamos en el Estado, ni en INDEPA, ni en nadie, pero hemos oído que hay cambios y por eso hemos venido. Casi lloro. Es decir, que puede haber una ventana de recuperación de confianza, y esta es la base esencial para que pueda haber consulta y procesos de buena fe. Entonces, esta es un poco la idea, que estamos iniciando procesos consultivos y de participación con organizaciones indígenas. Vamos a hacer también encuentros macrorregionales, ya se ha concertado para Loreto, Madre de Dios, Puno, el norte, etcétera, y estos días, jueves y viernes, confirmaremos fechas, lugares, etcétera, con las organizaciones indígenas que están presentes. También habrá procesos de formación con funcionarios del Estado y talleres, probablemente hacia fin de mes, uno para el tema de identificación de los nudos problemáticos que ha habido este tiempo en los procesos que se han instaurado, y también para ya identificar propiamente qué cosas tienen que ser materia de reglamentación. Un principio que estamos tratando de consensuar, y como planteaba también José Burneo en su exposición, es que el reglamento debería de estar orientado a tratar de resolver esos problemas que ya se han presentado en la realidad, pero a la luz de los estándares internacionales. Y este es un gran reto, porque no podemos simplemente tratar de reconstruir esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas como tradicionalmente se ha hecho. Existe un derecho internacional, la ley lo reduce y el reglamento lo reduce más, hasta casi dejarlo inexistente. Aquí vamos a tratar de hacer el esfuerzo inverso. Existen obligaciones internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, que han marcado los estándares de la consulta, el consentimiento, la participación. Se ha dado una ley que fue fruto de una negociación hasta el año pasado, bajo determinadas condiciones, antes de que salieran, por ejemplo, los estándares de la Comisión Interamericana. Con el reglamento vamos a tratar de ajustarnos a los estándares internacionales, y este es un gran reto. Pero quisiera pedirles a todos el favor, ¿no?, de ir ganando en el discurso, de ir ganando un consenso entre todos y entre todas, que ese es el piso mínimo sobre el cual tenemos que reconstruir esta relación. Entonces, la tarea del reglamento va a ser rápida, ardua, pero participativa. También se va a abrir un espacio en internet. Me parece que la dirección es consultaprevia@indepa.gov.pe. Se va a abrir una página también interactiva. O sea, van a haber varios espacios igual de participación, hasta por vía internet. Hemos abierto ya un pequeño documento que es preguntas más frecuentes sobre la ley de consulta previa. Ya hay 10 y se van a ir incrementando conforme las personas hagan llegar sus distintas preguntas. Entonces, dejo ahí este punto, porque en realidad no lo podemos dejar, sino que lo abrimos. Muchas gracias.
Acá hay tres preguntas que podemos resumirlas en dos porque son muy parecidas. Referidas a si una ronda campesina puede ser inscrita en el registro de pueblos indígenas y si las comunidades campesinas tituladas de la costa son considerados pueblos indígenas. En realidad la ronda campesina puede ser inscrita como una organización representativa, pero no como un pueblo indígena, porque no tiene la característica de ser un pueblo indígena, por una serie de consideraciones y por la misma tipificación de qué es lo que se entiende por un pueblo indígena. En el caso de las comunidades campesinas de costa, la ley habla de comunidades andinas y amazónicas. Habría que ver si una comunidad campesina de costa reúne ciertos requisitos aplicables a la consideración de un pueblo indígena. Probablemente la comunidad campesina de Asia o de Chilca no lo sea, pero probablemente alguna otra comunidad que tenga vínculos históricos, raíces, relaciones espirituales, una base territorial, podría ser aplicable, objeto de un análisis específico. Eso es un poco difícil poder señalar, porque también tenemos que tener en cuenta que las comunidades digamos, tienen un origen colonial. Entonces, y eso es importante tenerlo en consideración. Y después una última pregunta que ya de alguna manera la doctora Irigoyen ha señalado, cómo en términos administrativos, plazos y tiempos se pueden establecer los mecanismos para que la consulta previa sea eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, yo reitero de alguna manera lo que señalé en mi exposición, que acá hay un reto muy grande en términos de procesos administrativos, en términos de recursos presupuestales, en términos de una voluntad específica de parte del aparato del Estado, de aquellos sectores que tienen una responsabilidad sobre eso, de poder implementarlo. Me sumo a la idea y a lo expresado por Víctor Caballero y por la doctora Irigoyen, que es un momento y un espacio muy importante para ir fortaleciendo espacios de reconciliación y espacios de exclusión que son importantes en un país como el nuestro. Hay unas preguntas que están relacionadas a el rol que cumple la sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso de reglamentación, pero también otros instrumentos como la Declaración de los Objetivos del Milenio. Efectivamente, desde un punto de vista, deben considerarse como elementos a tomar en cuenta en el proceso de reglamentación. Pero más allá de los documentos y la obligatoriedad de estos, es importante recordar lo siguiente. El proceso de reglamentación y el proceso de implementación de la ley de consulta y el derecho a la consulta pasa por, justamente, como bien se señalaban las exposiciones que se nos han precedido, por revisar toda una situación del debate internacional y las posiciones que ya se han establecido desde los sistemas de control de la OIT, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos, tanto en la Corte como en la Comisión, todo lo que ha venido señalando las Naciones Unidas. Eso, lo que debe buscarse es entender ese marco como un referente de carácter obligatorio dentro de las posibilidades de aplicación concreta del Estado peruano. Y es un punto al cual yo quiero referirme. No solamente es entenderlo, sino ver cómo se adecuan las circunstancias a la realidad de cada país. Es necesario en el proceso de reglamentación entender que el sistema jurídico nacional, el sistema constitucional nacional, va a llevarse a un proceso de revisión o modificación donde tengan que llevarse modificaciones. Es decir, cómo encontrar canales de comunicación entre todo este bagaje de información que viene de las instancias internacionales y hacerlo entrar en comunicación con el sistema jurídico nacional, porque la aplicación en concreto justamente pasa por llevar a cabo cuestiones tan técnicas como revisar normatividades, revisar reglamentaciones, establecer modificaciones donde tienen que llevarse a cabo modificaciones. Creo que el reto de la implementación
no solamente pasa por decir debe aplicarse tal o cual instrumento, sino además de eso, ver de qué forma realmente con el sistema jurídico que se tiene, esos documentos, estas obligaciones internacionales van a generar algún tipo de modificación donde tienen que llevarse a cabo. Eso es importante tomar en consideración, y sobre todo también revisar que el sistema de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha ido estableciendo un contenido esencial que va dándole una suerte de carnecita al derecho a la consulta. Ese contenido no puede ser dejado de lado, al contrario, también debe revisarse y debe buscar de entenderse en las proximidades, de tener herramientas técnicas que permitan la adecuación dependiendo de lo que sea materia de consulta y las circunstancias en las cuales se puedan llevar a cabo procedimientos a futuro. Sí. Hay una pregunta sobre lo relativo al Estado español y la formación de las autonomías en ese Estado español. Si es un modelo positivo o un modelo regresivo. A mí me parece sin duda alguna que es un modelo positivo, que significa el reconocimiento de la pluralidad de un Estado, y no solamente un Estado de carácter mononacional, que yo no creo que exista un solo país en el mundo que sea mononacional. En el caso de Chile, parecía que no, están los mapuches, ¿no? Y en el norte hay comunidades quechuas, y así, entonces creo que es un paso adelante lo que ha habido en la historia de ese país. Y ya el resto, aquí me han dado como herencia una pregunta a Samuel Abad. Si la ley de consulta, si tiene deficiencias, si se puede completar bien el reglamento. Hay ciertos límites en un reglamento, ¿no? En la medida que es un reglamento de una ley, pero es posible, a partir de una interpretación de los términos y de los estándares internacionales que dan los 4 sistemas que yo he presentado, creo que habrá que explorar, de ir hasta el máximo sin violentar el mandato de lo que puede darse. Creo que hay márgenes de interpretación que están autorizadas constitucionalmente, y que esos márgenes de interpretación que la 4ª disposición final transitoria autoriza permitirá los conceptos que sean entendidos de una manera amplia y no tan literal en relación a la ley. Pero creo que esto hay que verlo en el caso mismo del trabajo de elaboración del reglamento. Finalmente, al Ministerio de Justicia, aquí está nuestro ministro, que casi se lo paso a él, pero me han pasado diciendo de que sugerir que el contenido de la ley de consulta previa sea traducido a los idiomas de los pueblos involucrados, lo cual es una excelente idea, ¿no? Y creo que habrá que ver la manera como se logra hacer. Yo recuerdo, y con esto termino, que allá a fin del siglo XVIII, cuando hubo la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses estaban muy contentos con su declaración, pero se dieron cuenta que no llegaba a toda Francia, porque había varias lenguas aparte del francés, y optaron por traducir la declaración francesa a esas lenguas que se hablaban en el reino de Francia, en el ex reino de Francia en ese momento. Creo que algo por el estilo, esta iniciativa va en ese sentido, y seguramente que es posible ver la manera de difundirla en otros idiomas que se hablan en nuestro país. Gracias, buenas noches. Agradecemos sinceramente su participación a nombre del Ministerio de Justicia, del Comité de Damas y el CAPAE.
por su asistencia y sus intervenciones. Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad.